ya nos mató de principio. Era gol de Yepes. No, mentiras. Cristian y yo nos conocimos en Transcordilleras. Sé que... ¿Nunca se habían visto, nunca se habían cruzado? Sí, los dos empezamos como a relacionarnos desde Transcordilleras. Yo sé que Nati era yo corredora de ruta. pensé que iba a decir Yo la conocía de ruta. sí, ya nos conocíamos yo. No. Solo tenía noción de que era corredora de ruta. Sí, sabía pues que Cristian también estaba con Maxis, entonces por eso pues hicimos como la conexión. Y que pues es mountain biker de Colombia, súper recorrido. Bueno, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu formación como ciclista, cuéntanos un poco de ti y enseguida Yepe nos cuenta sobre... Bueno, yo soy de Medellín, llevo pues ya 3 años viviendo en el Retiro, súper feliz. Llevo casi 18 años compitiendo en el ciclismo, diferentes modalidades. Empecé en montaña, me pasé muy rápido a la ruta. Cogí la pista también como formación y técnica. Cuando salí del colegio me fui para Estados Unidos a competir criteriums y ruta, y ahí me dieron una beca para empezar la universidad, en la Universidad de Colorado Mesa. Ahí competía ruta, MTB y pista, y en los veranos pues me quedaba y competía el calendario pro de criteriums y de ruta con diferentes pues equipos. Ya me gradué y quería hacer una especialización en psicología deportiva, que fue como la carrera que me encantó y que ahora ejerzo, y la hice en la Universidad de Tennessee, Knoxville. Ahí también pues competía un poquito de todo, pasé por diferentes equipos y también hice ciclismo virtual. Hice gravel en el 2021 después de pandemia, que apenas como empezó a coger fuerza. Ese año pues tuve la oportunidad de correr unas de las carreras más grandes como Unbound 200 millas, Steamboat, y bueno, fue como un abrebocas al mundo del gravel. Desde ahí ya empecé a hacer gravel también en Colombia, hacía Transcordilleras, lo hice 3 años me la gané de 3 etapas, nunca me había animado a hacerla de 8 etapas, y bueno, este año decido pues alejarme un poquito de la ruta y empezar mi propio proyecto como privateer de gravel, con marcas pues personales que me quisieron apoyar. Yo soy de Copacabana, toda la vida he vivido en Copacabana. Mi recorrido en el ciclismo inició con el downhill. Vengo del downhill, pasé al enduro, ahí medio conocí un poquito el cross country, la ruta. Como parte de entrenamiento para el enduro empecé a pedalear, a hacer más horas sobre la bici, y ahí me enganché, vi que me iba bien, empecé a correr algunas carreritas de maratón en novatos, empecé a ganar, me empezó a ir bien, y ahí me metí más de lleno en este tema del maratón. Dentro del downhill fui campeón nacional, campeón departamental, también en el enduro. Llegué a ser campeón élite nacional y también en e-bike dentro del enduro. Empecé a conocer el gravel en la bici de MTB. Pues mi primer Transcordillera fue en MTB. Y ese año quedé segundo. Pero el terreno de ese año era muy agresivo, estaba muy roto, entonces sí era muy apto para bicicleta de MTB. Normalmente pues uno empieza la pretemporada con buena base, o sea, más horas, menos intensidad. Entonces digamos que pues como también es temprano en el año febrero, digamos que uno desde noviembre ya está empezando preparación, más o menos, pues no sé tu temporada, pero la mía, por ejemplo, desde noviembre ya empiezo la preparación, mucho gimnasio, ya incrementar horas, ya diciembre, enero pues es mucho más volumen. Digamos que ya esa semanita de febrero sí meterle un poco más de intensidad pues para esos esfuerzos pues más específicos, pero realmente pues yo diría que con 2 o 3 meses de trabajo pues enfocado a eso estaría súper bien. ¿Pero Nati es con entrenador o tú mismo tienes el plan? Sí, con Threshold Experts. No, yo sí soy muy empírico, Solo. muchas sensaciones, que yo no uso ni potencia ni pulso. Entonces, Sí. Los dos extremos. Entonces de por sí pues a mí me gusta hacer muchas horas, sea para una carrera o sea simplemente un domingo, porque por placer, ir a pueblear, ir a
hace muchas horas sobre la bici, entonces yo creo que en principio tengo buena base para ese tipo de carreras. Y el año pasado me relacioné mucho con Simón. Que se tuvo que retirar. Y él me daba consejos, entrenaba con él, hacía como trabajitos de intensidad acompañado con él y como complementando lo que yo ya sabía, pues como me conocía el cuerpo mío. Entonces, sí, desde noviembre se sacrifica diciembre un poquito de natilla para llegar mejor. Mentiras que no, yo digo que entrenos para comer, yo no le paro tantas bolas a eso. Y mucho fortalecimiento, porque como este año iba en gravel sabía que iba a sufrir un poquito más, entonces mucho tren superior y las rodillas. Fortalecer mucho las piernas porque eso me afectó la vez que me retiré. Mi bici la mandaron de Utah, de Envy, y la retuvieron en aduanas. Y esto fue un estrés de 2 semanas que no, ya viene, no llegó. ¿No corriste en tu bici? No llegó mi bicicleta. Un amigo del distribuidor de Envy tenía una bici que era una talla más grande que la mía, pero él tenía un manubrio más pequeño, entonces pues pusimos el manubrio integrado más pequeño y me acomodé, literalmente 2 días antes de la carrera. Entonces, pues la verdad estuve súper de buenas porque me acomodé súper bien, o sea, obviamente pues como mi bici no era tan buena, montarme en ese cohete se sintió espectacular, pues como que no fue un cambio a menos sino a más. Y me acomodé súper fácil, la posición súper bien, entonces corrí con bicicleta prestada. Y ya llegó Sí, el marco justo llegó durante la carrera, llegó como a los 3 días y es que, ¿qué hacemos? Que te la manden y yo no, ya que, pues sí, no. Qué estrés cambiar todo esto aquí, todo no. Entonces mi bici llegó justo cuando estábamos en carrera. Y bueno, en este momento estamos esperando que nos termine de llegar unas partes del grupo para terminarla de armar. Entonces en estos días mostramos esa bellecita. Bueno, y en el caso de Yepes, que es la primera bici de gravel, ¿no? Sí. Yo a finales de año había dañado la bici MTB, tenía que mandarla a reparar el rin. Y para no quedarme quieto, en la tienda que me ayudan con los temas de mecánica, me prestaron una bici de gravel. Como que siga entrenando mientras en esto. Pero los planes míos eran bicicleta de ruta, pero probé la de gravel y me dañó la cabeza. Entonces llenó la versatilidad de esta bici, me gusta bastante, entonces empecé a buscar bicicleta y más o menos a principios de enero ya la tenía armada como yo la quería. Se adaptó con bastante tiempo. Decirle a la gente esa diferencia, porque a mí todo el tiempo me preguntan, ¿pero qué es el gravel? O sea, como, ¿cuál es la diferencia de la ruta al MTB del gravel? Yo digo que el gravel es la mitad de ambos mundos. Es como no que renunciar a nada. Es como que tienes la velocidad de la ruta, pero la capacidad de los terrenos de la montaña. ¿Tú qué dirías? O sea, ya se te dañó la cabeza, dirías que el gravel sí es una modalidad muy bacana. Pues que sí, la versatilidad, como más espíritu aventurero, explorar. Y como no decirle no a ningún camino, porque uno en la MTB salía mucho pavimento, no como que, qué loche. No rinde. En cambio la de gravel, no, yo digo que no hay terreno que uno diga como que, uy, qué pereza, no, como que en todo va bien. O sea, no va a ser el más rápido en pavimento, no va a ser el más rápido en trocha. Pero ese equilibrio entre las dos, como que, y tiene algo, yo no sé, yo criticaba también mucho la de gravel, pero tiene un no sé qué que es una chimba, se siente muy bacano. No, es que Transcordillera es una logística muy grande, desde que uno tiene que empezar a pensar qué va a llevar, qué es lo de verdad necesario, llevar el menor peso posible. Yo digo que otro uniforme, mucha gente lleva varios uniformes. No es necesario, uno y se lava todos los días. Sí, porque al fin y al cabo tú tienes 2 uniformes, uno te lo pones y el otro o va a estar mojado o va a estar sucio. O sea, no vas a poder tener un uniforme limpio y seco metido. Es peso extra que no necesitas, tú solo tienes un cuerpo. Entonces, literal, yo creo que esa era la mejor decisión. O sea, ya sea que te lo pusieras mojado, pues, o húmedo, porque hay lugares en Colombia que no se seca por la noche, pues si no tienes un ventilador o una secadora. Pero al menos lo tienes puesto y vuelves y te ensucias y vuelves y llegas y lo lavas, pues como que toca ser guerrero así,
pero teniendo el otro en la maleta era peso innecesario. Sí. ¿Yepes aplicó la misma? Yo sí soy muy extremo en ese sentido, porque a mí me veían la maletica y parece que lleva. No llevaban nada. Literalmente tenía como una maletica de herramientas y yo, este man Empezando no porque trajo nada. no llevan ni chanclas. Yo con las mismas zapatillas salía por ahí al pueblo a... Me gustó eso, es que soy más extremo. Dijiste ahí. No, imagínense que uno de los días íbamos en un ferry a la ciudad, pues al pueblo donde dormíamos. O sea, la tormenta que nos cayó y este man ya se había cambiado a la ropa normal y yo, no tiene más ropa. O sea, tenía mojado el uniforme, tenía mojada la ropa de esta, todo mojado. O sea, en vez de haberse quedado con el uniforme mojado, se cambió a la ropa, se le mojó la ropa y yo, este man va a estar en pelota ahorita, o sea, o le va a tocar comprar Ya yo me quedé en el ropa. hotel 100 años esperando que... Menos mal era en Puerto Boyacá y salió un solazo después y se me logró secar la ropa. Una de las niñas también creo que le pasó como algo similar y literalmente salió descalza en toalla a la tienda. O sea, así. Yo era como, no, la gente sí No, me mientras pasa. cordilleras no pierde la pena. Sí. Uno sabe que va a caminar Cero 8 glamour, días. cero glamour. Entonces yo una camisetica, pantalonetas de running, ni llevaba boxer porque ellos tienen como una licrita por dentro y ya. Y unas medias para ponerme las zapatillas. Pues a ver, en las mujeres obviamente es mucho más fácil porque éramos solo 9. De las 9 yo ya conocía unas 3 o 4. Digamos, había unas pues extranjeras que habían venido que yo había como entrenado con ellas, pero carrera es otra cosa diferente, entonces no sabía muy bien en qué nivel estaban. Entonces sabía como a quién marcar más o menos y sabía pues como en las que no me tenía que preocupar que también pues lo hacen de parche y eso. Entonces sí, uno está como pendiente de dónde están las mujeres y en qué grupo se meten, porque digamos eso es lo fundamental en las mujeres, como normalmente nos mezclamos con los hombres, entonces uno caer en un grupo rápido de hombres pues es la diferencia si caíste o no caíste y eso es lo que hace el tiempo al fin y al cabo. Entonces digamos que esas primeras 4 etapas fui yo la que caía en los hombres en grupos buenos, entonces eso pues me ayuda a sacar buena diferencia, pero por ejemplo ya cuando pues digamos yo me enfermé y ya éramos como condiciones muy similares, pues ya era muy tú a tú, entonces ahí ya sí ser más inteligente, ver qué hacer, dónde guardar energías o dónde atacar o lo que sea. ¿Y Yepes? Sí, no, yo también sí tenía muy referenciado las personas que iban. Pues días antes era mirando las historias que subían de Transcordilleras, ver quién venía, preguntaba mucho. Igual el mismo día, el sábado, en la entrega de Kiss me decían como que pilas con viene este man nuevo de tal país. Entonces sí, desde la salida ya en primera fila y atento Pero que a los rivales, a los esos hombres pues de tantas partes, muy difícil saber. Fue el día 7, el que... mi mejor día. Es que nos pasó muy parecido. Días antes yo venía con una indigestión, como una molestia, no sé qué me comí, o sea, me dolía mucho el gravel. Acá en el abdomen me dolía bastante. Entonces los 2 días antes la pasé muy mal, como tratando de defenderme simplemente lo que llevaba hasta ahora. Pero el día 7 fue una etapa muy clave, tenía mucho descenso en gravel, terreno roto. Y era como una etapa reina, no reina, pues no la tenía en referencia como etapa reina. Y ese día sí amanecí aliviado del problema del estómago. Y las piernas se respondieron como nunca. Y de hecho ese día me caí, doblé el tensor, pues me pelé la mano. Pero en plena carrera organicé el tensor, lo volví a poner a funcionar, pues tenía problemitas, pero igual pude terminar. Pero lo que fueron las piernas, las sensaciones ese día, me sentía muy, muy bien. De hecho, metiéndole presión al líder, al que iba ganando, en los descensos, él también se cayó, casi pierde la carrera ese día. Sí, digamos yo tengo 2. El 7 también porque exactamente lo mismo. Yo venía pues de una gripa y tuve como los 2 días de crisis, la 5 y la 6. Pero crisis es que yo no podía forzar, o sea, el cuerpo estaba mal, o sea, la garganta, el pecho, la tos horrible. Y en el día 7 yo me levanté y yo no, pues voy a empezar tranquila, o sea, yo pensé que iba a ser otro día muy malo otra vez. Y en esa primera subida, que salíamos una subida súper larguita, Sí.
las viejas se fueron otra vez y yo no, va a ser otro día largo sola. Y literalmente en esa primera subida yo creo que me cogieron por ahí 10 minutos, pero yo no sé, a mí me empezó como a entrar la fuerza, yo no sé, como que me empecé a sentir bien y empecé a coger un ritmo, una marcheta, y ese día eran 3000 de ascenso, o sea, literalmente era una etapa reina muy disimulada. Entonces era mucha subida muy dura, pero mucha bajada muy dura también. Entonces yo en las bajadas pasaba demasiada gente, demasiada. Y en las subidas como esa sensación que uno siente, como que uno va y como que uno se siente y uno es como, uy, qué nota, qué buen día. Entonces ese día me gustó mucho porque ya había perdido mucho en esa primera subida y me empezaron a decir, no, ya están más cerca, no sé qué. Y en esa última recta para llegar a, ¿dónde era que llegamos? Miraflores, no. Agua Azul. Agua Azul. Yo empecé a ver a la que estaba de tercera. Vea, yo metí el sprint de mi vida y la cogí, o sea, entonces fue un día como súper bacano. Quedé tercera ese día, pero fue como el mérito y la sensación que fue muy bacana. Pero diría que también otro de los días muy buenos fue el día de Pacho, que yo estaba con la que iba segunda todo el día y esa vieja estaba súper fuerte y yo decía, no, esta vieja me va a ganar hoy. Pues como que yo decía, está muy fuerte. Yo estaba sufriendo, pero estaba ahí. Y justo fue el video pues, que ustedes pusieron de cuando ella le toca desenchoclar en el trail duro y yo la paso y me le voy y gano la etapa y yo era como, ¿qué? Yo juraba que yo iba a ganar esa etapa y fue como una cuestión de técnica en el momento correcto que me ayudó. El día 6, antes del día bueno. Horrible ese día. El día 6 fue que llegamos a Miraflores. Sí. Ese día sí tenía muy intenso el dolor. Me perdí como 1 kilómetro. ¿Qué cree que comió? ¿Qué fue? En Pacho, es que uno tiene que ir a la fija también, uno puede ponerse a inventar con la comida, en una carrera. Y se puso a inventar. Me puse a inventar, porque, venga, almorcemos acá, yo lo invito. Yo pedí una sopa con pollo, eso tenía unas salsas, como un ají, un pique. Gastritis, eso es aquí en la boca del estómago. Sí. Y uno cada vibración, eso como que le dolía, a mí también me pasó. Yo me lo comí como con desconfianza y claro, uno tiene que ir a la fija, pechuga normal y arroz blanco, y papa cocinada, sí. O pasta, y huevos. Sí. Entonces ella sí fallé, y las pagué. El 6º día... Gaviscon. No, el 6º día fue una pelea mental muy brava. Pero como pensar en retirarse. No, retirarme no. Pero sí, yo qué estoy haciendo por acá. Tiremos no me esta bicicleta. Comida, o sea, comía pero porque sabía que tenía que comer, a las malas, porque si no el cuerpo no tenía cómo responder. Pacho, Ubaté y Ubaté Miraflores fueron mis 2 días de muerte, o sea, esa altura. Hubo en esa subida que eran como de 15 kilómetros súper dura. Pues 19, la salida de Pacho. Sí, literalmente hubo un momento que yo llamé a mi esposo por celular, o sea, yo el celular nunca lo saco, y lo llamé, yo le dije, me voy a retirar, o sea, estoy mal, la gente me pasaba y yo no podía coger rueda, el viento era horrible, o sea, yo como que no avanzaba, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo de verdad pues como que soy muy dura mentalmente como para retirarme solo por pues una mala sensación, tiene que ser que me saquen pues de algo así. Entonces él era es que retírate, es que no sigas más, le estás haciendo daño a tu cuerpo. Y yo, eso no es lo que quiero oír, no me estás ayudando. Entonces nada, pues eso antes me dio como rabia, o sea, yo como necesito el apoyo, entonces me estás diciendo que me retire, y eso fue lo que tenía que escuchar para poder seguir. Entonces ya, no, literalmente esos 2 días fue de mucha calma, de ir tranquila, pues porque de verdad no me daba más el cuerpo, yo no podía. De la etapa 7 sí tuve que parar por agua porque era una etapa de mucho calor, pero el resto nunca paré. Siempre me alcanzó la comida y el líquido que llevaba. Y muchas veces si uno no concilia con el grupo que vamos a parar, no se para, no se van. Entonces... ¿Y Nati? Yo no paré ni un día, ni uno, porque yo tenía el Camelback con 2 litros y tenía 2 litros en las cremañolas con carbohidratos líquidos, pues que me ayuda un montón, y tenía pues geles, gomitas, o sea, yo planeaba para 5 o 6 horas y había algunas etapas que sí llegaba seca, pero no era pues 3 horas seca, o sea, era muy poquito que ya pues se me acababa y yo sabía pues que ya íbamos a llegar.
pero ningún día paré. Y la verdad eso hizo diferencia porque, por ejemplo, cuando iba con Whitney en una de las etapas, ella paró y yo me le fui en una subida, a ella le tocó perseguir muchísimo y yo subía tranquila, o sea, como que ahorré energías y eso hace diferencia. No, lo primero que uno hace es tratar de recuperar lo más pronto posible, comer. Ya después hotel, lavar uniforme, poner a secar, salir otra vez a comer. La bicicleta, lavar la bicicleta. Lavar la bicicleta. También... Nadie te puede hacer nada. No. O qué cosas, digamos, como que se permiten, ¿o qué? Pues a veces uno tiene suerte donde se está hospedando, tiene lavandería. Se puede lavar y ya, eso es una ventaja. Entrega la ropa y ya, sabe que uno la recibe y se quita otra vez. Si no, al río. Si no, en el lavamanos del baño. Literal, la ducha. La ducha. Y póngala a secar en un ventilador, en un balconcito. Sí, porque no, una bici limpia es una bici rápida, sí o sí. ¿Y a qué hora estaban lavando bicicleta, por ejemplo? Pues, por ejemplo, depende de las etapas. Si, por ejemplo, si uno llegaba, pues, como que necesito comer ya la recuperación, pues sí, ser muy rápido con eso, comer primero y después lavarla. O a veces yo llegaba inmediatamente, había una manguera y de una la lavábamos. Pues, como salir de eso rapidito y ya sentarse a comer con calma mientras llegaba la comida o lo que sea. Y ya, pues sí, cuando uno se bañara, sí, encargarse del uniforme. Y ya en la tarde, la premiación normalmente era 4 o 5 de la tarde. Y ya de ahí salía uno y compraba al mercado lo que necesitara para el otro día o ya salir a comer. Bueno, y acostarse tempranito para madrugar al otro día. Sí. Bueno, y el desayuno del otro día, por ejemplo. Casi siempre los hoteles estaban sacando el desayuno temprano, 5:30 para la gente. Pues había otra gente que se quedaba pues en otras partes, ya les tocaba panadería pues del pueblo o comprar pues cosas para ellos. ¿Y tú, por ejemplo, qué comías de desayuno antes de salir? Siempre arroz con huevo, casi siempre era arroz con huevo. ¿Y Yepes? Yo casi nunca iba a los restaurantes. Yo siempre por la noche compraba avena, cereal y algún pan dulce. Ahí alguna fruta. Y a las 5 de la mañana ya estaba desayunando sentado en la cama de la habitación. La avena trasnochada que llaman, la dejaba remojando. Le echaba alguna mermelada, un banano, cereal. Y siempre desayunaba en el hotel, en la habitación. Para mí uno de los retos grandes, por ejemplo, en esa carrera es dormir bien. Me cuesta mucho dormir por fuera, tantos cambios de clima, cambios de colchón, no todos los días es una cama diferente. O sea, le juega entonces a uno mucho la playa porque Y uno porque ustedes están fundidos y igual así todo. No, yo no sé, uno queda muy activado, la mente, pensando muchas cosas, lo que pasó, lo que va a hacer el otro día. Entonces sí me cuesta mucho el sueño y eso es pues, fundamental para recuperar. Mira mi tarjetita. Me va a tocar, sí. Sí me... Quería preguntar si hablaba con alguien, pues como que alguien que te diga mañana hacerlo de esta forma, mañana tal cosa. Como estrategia, sí. Simón, hablaba mucho con él me decía, vean, esta etapa tal cosa, coma esto, pilas en este kilómetro. Ya él desde la casa era muy pendiente de mí y todos los días hablamos de la estrategia y qué hacer en las etapas. ¿Ustedes se cruzaron en carrera en algún momento? ¿Llegaron a andar juntos en algún momento? Yo creo que no. Pues es que este era la punta a punta. Yo normalmente caía en el grupito, pues, secundario, digámoslo así. De pronto en la etapa 8 sí fue un grupo junto los primeros kilómetros. No. La neutralizada. Íbamos todos juntos, la moto nos sacaba como controlados, como hasta una zona segura. Y el man se paraba, miraba para atrás, pitaba 3 veces. Y ahí mismo arrancaban. No un día ni que arrancaran suave. Todos los días a las malas. Pues no. Y tocaba irse uno con ellos porque cómo los deja ir pues. No, digamos en la etapa 2 que era bajando, yo logré ese grupo principal, pero yo creo que tú ya te has jugado con Simón también. En la bajada San Rafael. Y yo ese fue como el grupo pues más consolidado después de ustedes que estaban pues fugados. Literalmente ahí yo hasta bajé más duro que los hombres, o sea, yo decía, yo será que estoy en punta de carrera y yo no, falta Simón, falta este y otro, pero de resto, pues yo sigo con el grupo. grupo. Como 5 nomás. Sí, pero este sí ya pues otro nivel. En números yo hice 5 podium, gané 2 etapas y en la general quedé segundo.
como a un día y medio del primero. Ya, sí, como 1 hora y 10, algo así. Y el tercero quedó como a 1 hora y 20 de mí. Las distancias siempre fueron grandes. Y sí, no, ya. Nati. Yo gané 4 etapas, 6 etapas en el podio. Estuve de primera hasta la sexta, ya después segunda en la general y terminé tercera a 5 minutos de la segunda. Cerquita. Por ahora en MTV. Lo que seguiría de gravel es ver si corro la Gravel Series, que va a haber una en Bogotá y una acá en el Oriente. Campeonato Nacional de Gravel, también la idea sería correr eso. Ah no, la de 3 días, también tengo ganas de ir. Transcordilleras. Y la non-stop, también esa me llama mucho la atención. Sí, usted está loquito. Se sufre, esa que tiene que Uy, sufrir no. mucho, ¿no? Esa le Es tengo otro mucho nivel. respeto. Salear de noche, Alucinar por la noche, dormir en bicicleta. pero No, de verdad, la no, gente es como, alucina. como una locura que me falta como por chequear. Yo en abril ya me voy para Estados Unidos y empiezo con Sea Other, abril 16, de gravel. Luego tengo una de preparación en Tennessee que se llama Reliance y en mayo me enfrento a Unbound otra vez, la de 200 millas. Necesito una revancha. Ese año digamos que quinta en mi categoría, pero o sea, morí. Impresionante el estómago, no me recibía más comida, fue algo de pues que quizás uno no está preparado para hacer 13 horas y media en la bicicleta y es muy difícil entrenarlo. Entonces creo que ya a pasar de los años uno conoce un poquito más su cuerpo, qué comer, qué no. Obviamente es una lotería lo que pueda pasar, pero quizás sí me siento un poco más preparada y dar esa revancha a ver qué tal. Obviamente el nivel está súper alto en Estados Unidos y la idea es que con esas 2 primeras carreras vea si puedo pasar a la serie Lifetime Grand Prix, que es la más famosa de gravel y de MTB en Estados Unidos, y bueno, si paso, hacer las carreras de la serie que incluyen también MTB. Bueno, yo tengo una Crux. La tengo muy, o sea, para conseguirme la bici, miré mucho el paso de rueda, que pudiera tener un paso de rueda grande. Entonces en este caso la tengo con una rueda 700 por 50. Pensé mucho entre si usaba biplato o monoplato. Entonces al final, como para minimizar errores y ser más práctico, la utilicé monoplato. Entonces hice como, fue una transmisión de montaña, plato 42 y una Pacha 1052. La llanta es una Rambler. La llanta me sorprendió mucho porque la llanta tiene un tache altico. Entonces yo pensaba mucho que me iba a lastrar mucho en el pavimento, en las partes llanas. Pero los taches del medio son muy unidos, pues son alticos pero muy juntos. Y no sentí tanto lastre. O sea, como ese terreno tan mixto de transcordilleras que uno se encuentra de todo, nunca sentí como falla por el lado de las llantas. Y teniendo las llantas tan anchas, sí sentía que era una gran ventaja, sobre todo en los descensos. Y PSI, por ejemplo. PSI siempre iba con 25 en las 2. Nati, que es más menudita, ¿cómo fue la elección del material? Bueno, yo iba en Envy con SRAM, pero pues la mía original va a tener Shimano GRX, también creo 40-52, tenía también 700 por 50 Rambler que me fascinaron, o sea, de verdad que ese material pasó la prueba en todo terreno, me sentía súper rápida, en las bajadas de verdad bajé muy duro, pues cero conservadora. Y Es que los dos, yo creo que los dos sacamos ventaja en las bajadas. sí, y la verdad, pues demasiado bien, o sea, en cualquier terreno me sentía súper segura, pues como que en ningún momento, incluso hasta cansancio, pues como físico, porque muchas veces no tener el material adecuado también en gravel, sin suspensión, pues uno sufre y como que en esa llanta súper bien. De PSI, yo sí soy más 20, digamos, pues incluyendo la maleta, seguía en 20, pero normalmente sí puedo bajar, por ejemplo, a 18, 17, pues porque obviamente peso pues mucho menos, pero súper bien, jamás ningún golpe a la rueda, súper bien. Uy, no Sí. inventar con la comida. Condimentos, sí. No inventar con la comida. Un es mamado, pero pollo, arroz y pasta es lo que hay.
Si llevo cambio electrónico otra vez, hay que llevar una batería de repuesto. Yo creo que yo llevé mucha herramienta porque, digamos, en transcordilleras pasadas, pues me había tocado usarla, esta vez no la usaba. Entonces yo dije, ¿para qué llevé todo eso? Pero es que en realidad si uno se va allá, sí o sí tienes que tenerlo. Entonces como que sentía que tenía mucho peso de la parte mecánica, que eso es una lotería, pero siento que al fin y al cabo también mucha gente te puede ayudar, puede tener cosas, entonces como que de pronto jugársela un poquito más y no llevar tanto, que pesa mucho. Yo diría los pesicolos. Sí, también de acuerdo con ellos. Yo creo que tienen mucho que contar, mucha experiencia en el ciclismo.